Con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y en el día de hoy tenemos un tema muy interesante y yo creo que va a marcar un antes y un después en un tratamiento de las enfermedades más conocidas y de las más preocupantes en todo el mundo, pero en este caso hablando específicamente del caso República Dominicana. Y por eso nos acompaña hoy la doctora desde Cuba, la doctora Giselle Saures, con un doctorado en Ciencias Médicas y especialista médico en Medicina Familiar y Farmacología. ¿Lo dije bien sus títulos? La verdad es que para mí es un honor poder tener a una persona con tanta preparación y el nivel que tiene usted para hablarnos de un tema sumamente interesante que yo creo que trae un gran alivio a la población dominicana. Si primero pudiéramos conocer un poco más de usted y la especialidad o sus especialidades. Bueno, en Cuba todos primero estudiamos medicina y posteriormente hay una especialización que puede ser una especialización en el orden clínico, quirúrgico o más bien dedicado a la investigación, ya sea por anatomía patológica o de laboratorio clínico, entre otras especialidades, en las cuales también se incluye la farmacología. Se puede estudiar de maneras disímiles, es decir, puede ser desde un aula, como cualquier otra carrera académica, pero también se puede adquirir una especialización, una segunda especialización sobre todo, en el curso de actividades prácticas, diría yo. Es decir, en mi caso particular, la especialidad de farmacología la alcancé precisamente en un proyecto de investigación con productos biotecnológicos del Centro de Inmunología Molecular. Y así fue que defendí la especialidad de farmacología. Y definitivamente vamos a hablar algo ya más específico entrando de lo que es esa especialidad suya en farmacología. Y es que usted está trabajando con la farmacéutica Caribbean Farmacéutica, que ahora mismo ha innovado bastante con unos productos, unas medicinas que son de gran interés. Y yo quisiera que usted nos hablara un poco de su trabajo con ellos y cuáles son estas medicinas que van a entrar muy pronto en nuestro país en Farmacia Carol. Sí. Caribbean Farmacéutica es una empresa dominicana con vasta experiencia en colaboración con diferentes empresas biotecnológicas cubanas. En este caso particular, con la empresa que representa mi centro, que es el Centro de Inmunología Molecular, y particularmente con productos dedicados a la oncología, es decir, para pacientes con cáncer. Si hablamos de qué productos son los que en estos momentos ya están registrados acá en la República Dominicana, el primero es una vacuna terapéutica, su nombre es Symavax EGF, que está indicada para cáncer de pulmón avanzado. Y en segundo lugar, el nombre comercial que se va a manejar acá en la República Dominicana es Vidacin, que es un anticuerpo monoclonal. Su nombre genérico es Nimotuzumab, un anticuerpo que está indicado para varias indicaciones de cáncer, para pacientes con cáncer avanzado de cabeza y cuello, pacientes con cáncer avanzado de esófago, pacientes con cáncer localmente avanzado y metastásico de páncreas, para un tipo de tumor cerebral, el más agresivo de todos, los gliomas de alto grado de malignidad, en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Esas son las indicaciones para las cuales los pacientes aquí en República Dominicana pues pudieran ser beneficiados con este anticuerpo monoclonal. Hablemos directamente de estas medicinas que se van a introducir en nuestro país, que definitivamente lo que es la atención oncológica es una gran preocupación en todo el mundo, porque aún se conoce que se está investigando bastante y qué gran respiro de alivio da poder ver como una luz al final de ese túnel. Yo soy de una familia que lamentablemente ha perdido personas, o sea, ha perdido una prima directamente por, vamos a decir, la falta de estos medicamentos que pudieran cambiar y determinar si una persona puede aún continuar con su vida o no. Hablemos directamente del primero que usted me mencionó, que es Symavax SF,
que es una inmunoterapia novedosa para el cáncer. Usted me estaba diciendo que esto es para cáncer de pulmón. Sí, es correcto así. Decías una cosa importante, es decir, cómo casi todos tenemos un familiar en algún momento en la historia de vida afecto de cáncer. Y lo triste es que muchas veces el cáncer se diagnostica en forma avanzada, lo cual no hay muchas otras alternativas para aplicar a un paciente. Es decir, es difícil hablar en términos de curabilidad, que es lo que siempre uno quiere cuando padece una enfermedad. En el caso particular del cáncer de pulmón, del cual no escapa la incidencia y la epidemiología, como se comporta acá en República Dominicana, en el mundo entero es así. El 80% de los pacientes reciben un diagnóstico ya tardío, en etapa avanzada, donde ya las alternativas terapéuticas son más limitadas. Pero la buena noticia es que sí contamos con productos dirigidos a dianas específicas, a partes del tumor donde uno puede tratarlos. Y la buena noticia es que la inmunoterapia viene a cambiar, a modular esa definición que tenemos de que ya está padeciendo una enfermedad mortal. Desde luego, eso no es para el 100% de los pacientes, pero ya se están dando pasos importantes en la ciencia internacional de cómo la inmunoterapia está cambiando el curso natural, sobre todo del cáncer de pulmón. Y ya podemos hablar de supervivencia más allá de 2 años, de 3 años. Wow. Un ejemplo de esto es esta, precisamente, Symavax EGF, o Symavax F, como dice allí F. Es una inmunoterapia basada en una vacuna. Nosotros las denominamos vacuna terapéutica porque se aplica a un paciente ya enfermo. Es decir, siempre tenemos la idea de que la vacuna se aplica a una persona antes de que padezca la enfermedad. Antes de que padezca la enfermedad, claro. Correcto, porque lo que hace cualquier tipo de vacuna es inducir una respuesta inmune, y esto lo hemos aprendido mucho desde las vacunas para la COVID, inducir una respuesta inmune donde preparamos el sistema inmunológico del paciente para enfrentar y no padecer la enfermedad o no tener enfermedad grave. Pero en este caso, como ya la persona tiene la enfermedad, ¿cuál vendría siendo el trabajo que hace? El principio biológico es el mismo, es decir, lograr una respuesta inmune en ese paciente, pero ya enfermo. Si estamos hablando de un paciente, no estamos hablando de una persona sana. Por eso es que se llama también vacuna, pero tiene el apellido de vacuna terapéutica. Es decir, el principio biológico es el mismo, el mecanismo de acción es el mismo. Lograr que ese sistema inmunológico del propio paciente haga una respuesta contra su propio tumor. Y esto sucede cuando se aplica la vacuna específicamente al factor de crecimiento epidérmico, que es uno de los mensajeros, hormonas, como lo querramos decir en un lenguaje más sencillo, no tan técnico, que es uno de los responsables del crecimiento descontrolado de los tumores, sobre todo ¿de cuál? Del cáncer de pulmón. Cabe destacar que hemos hecho, y usted hizo el comentario, y es una realidad que la mayoría de veces ya las personas se dan cuenta que padecen de cáncer o son diagnosticadas en una etapa muy avanzada. ¿A partir de qué etapa se puede utilizar Symavax en el caso que estamos hablando de una medicina directamente para cáncer de pulmón? Justamente es para el paciente con cáncer de pulmón de un tipo histológico específico, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Es el más frecuente de todos los tipos de cáncer de pulmón en etapa avanzada, es decir, en esta etapa 3B4. Bueno, eso es un poco técnico, pero lo que quiere decir es que es un paciente que ya no puede recibir cirugía, pero puede recibir radioterapia, quimioterapia, que son las terapias convencionales que conocemos, y a posteriori recibe la vacuna Symavax. Eso es importante, eso le iba a preguntar. Y qué bueno saber, hacer hincapié increíble de que esto se puede utilizar en una persona que posiblemente reciba el diagnóstico ya en una etapa muy avanzada, que es cuando se pierde la esperanza. Esto es un tratamiento que se puede utilizar y se utiliza en esa etapa, dando un poco más de esperanza de vida a estos pacientes que muchas veces se da ya como se prevé un resultado catastrófico o mortal en este caso. Sí, Paloma, disculpa que te interrumpa. Sí, tranquilo. Sucede que ya no hay vacaciones terapéuticas para este tipo de tumor. Es un tumor muy agresivo. Sí. Entonces, primero se usan estas terapias convencionales, sea quimioterapia, radioterapia, en ese interino, porque la radioterapia y la quimioterapia no se puede dar de por vida,
por su alta toxicidad. Entonces hay dosificaciones determinadas para lo que puede recibir ese tipo de persona o ese paciente. Posterior a ello, tiene, bueno, la posibilidad de beneficiarse con este medicamento. Y justamente porque así se diseñaron varios ensayos clínicos con todo el rigor de diseño estadístico que lleva, y es lo que ha determinado que en esta condición es cuando mejor beneficio puede tener un paciente con la vacuna. Y ahí venía mi pregunta. ¿Esto se lleva luego de quimioterapia? O sea, no se lleva de la mano. ¿Y cuánto tiempo o cómo se dosifica esta medicina o esta vacuna que se le da al paciente? Tiene una primera fase de inducción, que es como lo llamamos así, que es una vacuna, una aplicación cada 14 días por 4 ocasiones. Es decir, la fase de inducción comprende 4 administraciones y posteriormente el paciente puede continuar una fase de mantenimiento, que es una vacuna mensual, hasta la progresión clínica o alguna intolerancia que aparezca para el paciente, un efecto adverso que no pueda ser manejado. Pero bueno, la buena noticia también, la segunda buena noticia es que es un producto muy seguro. Es un producto que prácticamente los eventos que pueden aparecer con alguna frecuencia no son más que esos mismos eventos que podemos tener con cualquier otro tipo de vacuna infecciosa. Excelente. Alguna molestia local, alguna sensación como de fiebre, pero ni siquiera llega a tener fiebre. Y es importante porque este tipo de eventos que aparece asociado a este tipo de medicamento, que es un producto biotecnológico, que es una inmunoterapia, de cierta manera quiere decir que el organismo está respondiendo. Claro. Y no necesita ninguna otra medicación para minimizar este tipo de eventos. Es simplemente respuesta natural del cuerpo. ¿Se coloca, dónde se coloca? ¿En el brazo? Es una administración interesante, es decir, se coloca por vía, es decir, la administración es intramuscular y abordamos los deltoides, es decir, los 2 deltoides de ambos brazos y los 2 glúteos también. Tiene una administración en 4 puntos. Sí, yo digo que es interesante porque, bueno, dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, primero porque el volumen a administrar es un poquito grande, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de 1 mililitro. Wow, y eso no se puede aplicar en un solo sitio. Y por otro lado, este tipo de administración en varios puntos, también desde el punto de vista inmunológico tiene una racionalidad, y es que podemos estimular varios puntos inmunológicos a la vez. Bueno, desde el punto de vista fuera de lo que es médico, yo digo, eso es para asegurar que lleguen todos los lados. Está cubierto de esquina a esquina el cuerpo. Cabe destacar que obviamente esto es bajo receta médica, esto con un chequeo médico constante de todo este proceso. Yo quisiera pasar, esta es solamente una de las medicinas novedosas que vamos a tener en Farmacia Carol, pero hay otra, que es la Vidasim CF, que yo quisiera que usted nos hable un poco más de qué es esta medicina y para qué funciona, cuáles son las enfermedades o los cánceres, en este caso, al cual está dirigido. Sí, este otro medicamento es también una inmunoterapia. A diferencia de la primera que hablamos, que está colocada como una vacuna terapéutica, aquí estamos hablando de un monoclonal, un anticuerpo monoclonal humanizado, que han sido, de forma general, los medicamentos de mayor éxito en los últimos años para la inmunoterapia dedicada al cáncer. Es decir, hay muchos de ellos. Este en particular es un monoclonal que va dirigido al receptor del factor de crecimiento epidérmico. El receptor del factor de crecimiento epidérmico es así como mismo lo digo, es un receptor que está ubicado a nivel de la célula, pero no es privativo del tumor. Es decir, cualquier célula de origen epitelial, dígase las células de la piel, las células de la mucosa, las células que cubren el hígado, etcétera, todas tienen receptor del factor de crecimiento epidérmico, porque es justamente este receptor el responsable de la proliferación, de la maduración de las células para que puedan seguir sobreviviendo. ¿Qué pasa en un tumor? Que también usa este mismo mecanismo del receptor del factor de crecimiento epidérmico, desde luego, está alterado, ya sea por una condición genética o por otro tipo de condición. Al estar alterado,
pues las funciones de esa célula tumoral también están alteradas. Y por eso que las células tumorales tienen un crecimiento descontrolado, anárquico, como nosotros le decimos. Entonces, este monoclonal... Eso, ahí de cuando dice eso es cuando vemos que un tumor está pequeño y luego vemos que crece y de repente es grande. Tiene un crecimiento que es imparable. De hecho, la célula tumoral es inmortal. Que por eso es que siempre se busca extraerlos. Sí, en un primer momento, desde luego. Claro. Remover el tumor es una de las tratamientos buenos, es decir, unos tratamientos que todavía continúan dentro del arsenal terapéutico para la oncología. Pero no basta, porque siempre vamos a tener células que van a evadir esa remoción del tumor y son las que nos quedan. Y entonces allí es donde tenemos la radioterapia o la quimioterapia. La radioterapia que va a matar esas células que no fueron removidas con la cirugía, y la quimioterapia es una terapia sistémica, es decir, toda vez que hay alguna célula que puede estar viajando por el torrente sanguíneo, por el torrente de linfa, pues pueda ser atacada con la quimioterapia. ¿Y este medicamento en qué punto ataca? Justo allí. Es decir, ¿cuál es la diferencia con la radio y la quimioterapia? Las inmunoterapias van dirigidas a un blanco del tumor o un blanco del sistema inmunológico. En este caso, nimotuzumab, que es el nombre genérico de este anticuerpo monoclonal humanizado, va dirigido al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Pero no solo es una terapia dirigida o una inmunoterapia dirigida al receptor del factor de crecimiento epidérmico, que como expliqué anteriormente, tiene un rol importante para ese crecimiento descontrolado del tumor. También tiene otras propiedades, que es capaz de modular el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, de manera que es capaz de estimular los sistemas, sobre todo de linfocitos T específicos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces estamos hablando de un monoclonal que tiene una dualidad en ese tipo, es decir, ataca al tumor directamente a través del bloqueo del receptor del factor de crecimiento epidérmico, pero también modula el sistema inmunológico para que sea capaz de reconocer que esa célula está descontrolada y que el descontrol viene también por el receptor del factor de crecimiento epidérmico a través de linfocitos T. Hablemos de los tratamientos de cáncer que esto ataca. Veo que cabeza, cuello, esófago y páncreas. Exacto. Hablando de la representatividad que tiene el receptor del factor de crecimiento epidérmico en muchos tipos de células epiteliales, también los tumores de origen epitelial pues tienen una potencialidad este medicamento, lo cual se ha demostrado a través de ensayos clínicos, ¿no? Para lograr un registro sanitario se define por una serie de estudios clínicos que lo validan. Y en ese caso, la primera indicación, la cual está registrada aquí, es para pacientes con tumores avanzados de cabeza y cuello. Ahí incluye una serie de tumores, es decir, estamos hablando de cáncer del labio, cáncer de orofaringe, cáncer de laringe, cáncer de base de lengua, entre otras. Bueno, o sea, que casi todo lo que tenga que ver con cuello hacia arriba. Exacto, sí, para que el público en general pueda entender cuando nosotros nos referimos a tumores de cabeza y cuello. En este caso no incluye el cerebro, pero es toda la vía aérea y digestiva hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, la boca forma parte también de la vía digestiva. Pero cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello nos referimos a todas esas localizaciones que tienen que ver mucho con el hábito de fumar y el hábito del alcoholismo. Y por eso en estos países latinos que tenemos una situación difícil con la iniciación del hábito de fumar, aunque estemos aquí hoy hablando de productos terapéuticos, no puedo pasar por alto hablar también de la posibilidad de prevención de este tipo de tumor. Totalmente, de esos hábitos del día a día que pueden determinar una gran diferencia en nuestra salud. En cuanto al momento en que se utiliza, en este caso el Vidacim CF, como se llama, ¿en qué etapa se utilizaría este medicamento? Hablamos de una sola indicación, pero bueno, en cualquiera de las demás indicaciones que posteriormente comentaremos, todas también son en etapa avanzada. Por la misma razón, es decir, ¿por qué hicimos estudios clínicos en etapa avanzada? Es que es la carga de salud más importante. Totalmente. Y no quiere decir que no apostemos en que en algún momento podamos pasar a una etapa menos avanzada. Pero bueno, lo que hoy reunimos en evidencia clínica es en esa etapa avanzada.
en etapa donde ese paciente con un tumor avanzado de cabeza y cuello ya no puede recibir cirugía porque el tumor está muy extendido. Y lo que queda de alternativa terapéutica es el uso de la radioterapia y la quimioterapia. Justamente Nimotuzumab o este anticuerpo monoclonal se combina con estas terapias. ¿Por qué se combina? Porque también tiene alta potencialidad para mejorar las respuestas clínicas. O sea, a diferencia del otro que se usa después, este se usa en conjunto con una radioterapia o una quimioterapia. Así es. Se usa de conjunto, ya sea con radioterapia o con la radio y quimioterapia a la vez. En el objetivo de potenciar la respuesta, cuando decimos respuesta es disminuir el volumen tumoral, que es muy importante porque si estamos hablando de tumores de cabeza y cuello, pues todo el compromiso que tiene para la nutrición, para la respiración, y es muy importante lograr altas tasas de respuesta clínica, dígase reducción de ese tumor. Quizás no se logra una reducción total, pero es una reducción significativa que mejore la calidad de vida. Y ahí es el punto que quería llegar también. Si no solamente darle al paciente cantidad de vida, sino también calidad de vida. Es un monoclonal que no va a aumentar las toxicidades que provoca la radioterapia y la quimioterapia. Pero hay que combinarlos para lograr esa respuesta que queremos el paciente y los médicos también. ¿El tiempo de uso de este tratamiento tiene un tiempo específico o eso va a depender de cada caso? Igual pasa, es decir, en inmunoterapia se maneja mucho etapa de inducción, etapa de mantenimiento. Okay. De hecho, la inmunoterapia, a diferencia de la radio y la quimio, como lo he dicho, el perfil de toxicidad es muchísimo más manejable y por tanto el paciente recibe, para este caso particular, una fase de inducción que hacemos concurrente con la radioterapia y la quimioterapia. Estamos hablando de alrededor de 6-7 semanas en dependencia de lo que dure la radioterapia y después puede continuar una fase de mantenimiento cada 15 días. Esto sí es un producto que se pone en infusión, es decir, hay que ir a una institución, un servicio de salud y recibirlo como si fuera un suero. Ah, no es como el otro, que es una inyección. Esto es como un suero. Ajá, es una inyección intravascular a través de una infusión. Okay. Por tanto, se requiere eso. Pero a diferencia de otros monoclonales, no es necesaria una premedicación importante. La infusión dura alrededor de 30 minutos, 40 minutos, y el paciente no necesita estar ingresado. Lo puede recibir en un servicio de quimioterapia ambulatoria, como creo que acá se maneja también ese término. Sí, se maneja así. Es decir, no es necesario un ingreso, a menos para aplicar el monoclonal. Si es por otra condición médica, bueno, ya el médico lo decidirá cómo actuar. Y el mantenimiento justamente es hasta la progresión clínica también. Cuando hablamos de pacientes de cáncer, entre los casos que más duelen, aunque todos obviamente duelen, pero los que más llaman la atención, aunque tú no conozcas a esa persona, son los casos pediátricos. Cuando hablamos de niños que o nacen con esto, lo desarrollan a muy temprana edad, estos medicamentos que estamos hablando, tanto el Vidacim CF como el Simavac CF, ¿se puede utilizar en pacientes pediátricos? Bueno, si nos enfocamos en Simavac EGF, la vacuna terapéutica para cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas, esto es una indicación mayoritariamente de adultos. Okay. Nosotros no recomendamos el uso en pediatría y precisamente porque tiene una indicación muy específica. No hemos evaluado en niños y bueno, si hay algún cáncer de pulmón en niños es bien raro y probablemente no tenga el componente histopatológico, sino el componente de patología como lo estamos manejando aquí. En el caso del Vidacim, del Nimotuzumab, sí hemos tenido una gran experiencia en pediatría, precisamente en tumores cerebrales, en tumores gliales de alto grado de malignidad y en un tipo de tumor que está involucrado allí, que son los gliomas difusos de tallo. Es un tipo de tumor altamente agresivo, no solo por por la evolución natural, es que es muy difícil su acceso desde el punto de vista quirúrgico, porque el tallo cerebral está ubicado en el centro del cerebro, para que me puedan entender mejor, y por allí, justo allí
En esos puntos están los centros de la deglución, de la respiración, ¿sí? Los centros nerviosos que son responsables de cómo uno va a deglutir, cómo uno va a tragar, cómo uno va a respirar, los latidos del corazón. Y entonces abordar de la forma quirúrgica es bien riesgoso porque puede comprometer la vida en sí del paciente. En estos momentos incluso el tipo de abordaje del tumor de tallo infantil se hace en centros de alta excelencia tecnológica. Se necesita tecnologías especializadas para abordarlo. No puede hacerse en cualquier centro quirúrgico, claro, por hacerlo allí. Y bueno, hay otros tipos de tumores cerebrales también gliales, es decir, de este tipo de tumores de alto grado de malignidad que no se ubican en el tallo, pueden ser abordados de forma quirúrgica, pero siguen siendo muy agresivos. Entonces, este monoclonal viene a ofrecer un beneficio clínico en términos de alta tasa de supervivencia. Estamos hablando, el último estudio que hicimos en Cuba, incluso en el mundo real, ¿sí? Ya fuera del ensayo clínico, seguimos más de 200 niños. En total fueron 180 y tantos niños los que continuaron. Los seguimos durante 10 años y hemos alcanzado el 46% de pacientes vivos con este tratamiento, cuando la literatura lo que reporta es que tener niños vivos a 5 años es por debajo del 10%, a 2 años un poquito más, pero bueno, no sobrepasan ese tiempo. Y eso nos llena de satisfacción porque estamos hablando no solamente de que logramos reducir tumor, sino pacientes que le dimos calidad de vida, pacientes que le dimos vida, niños que llegaron hacer lo que ellos quisieron. Tenemos niños cocineros, tenemos también profesionales, tenemos hasta médicos, y eso, bueno, nos da mucho placer porque ya se han convertido en colegas nuestros, ¿no? Y ya discuten también cómo poder seguir evaluando este tipo de medicamentos. Entonces, volviendo al tema, Paloma, es decir, este monoclonal tiene indicación en tumores de cabeza y cuello, particularmente en niños se usa en los gliomas de alto grado de malignidad, con todo este beneficio que les hablé, y nos quedan otras indicaciones. Es decir, en pacientes con tumores avanzados de esófago, localmente avanzado también, que va dentro de la vía aerodigestiva, es un tumor bastante agresivo también, y en los tumores de páncreas. Y bueno, dentro de los cerebros nos quedarían los gliomas de alto grado de malignidad en adultos. Wow, la verdad es que escuchar, por ejemplo, el ejemplo que usted puso de el caso de estudio que tuvieron por 10 años, eso da una... ¿Qué pasa saber de que estamos hablando de medicamentos que han sido probados, que tienen muchos años de seguimiento y que hay un gran grupo de profesionales que han estado detrás de esta investigación y de sus pruebas y que han visto resultados positivos y que ahora finalmente en República Dominicana vamos a tenerlos disponibles para las personas que los necesitan, siempre y cuando obviamente son pacientes que su médico básicamente le requiera este tipo de medicamento? Caribbean Farmacéutica es que trae Simavax CF y Vidacim CF. Ambos estarán pronto disponibles en todas las farmacias Carol. Y la verdad es que yo le agradezco muchísimo por su tiempo y por dejarnos saber un poco sobre estas medicinas que yo creo que realmente van a ser un antes y un después en la vida de cientos y de miles de familias dominicanas que se ven tocadas por todos estos cáncer. Si queda alguna otra información que usted quisiera compartir con nuestros oyentes. Por ahora creo que es suficiente. Yo de verdad, en nombre de mi centro, agradecida de poder tener esta oportunidad, de poder explicarle al público en general de qué van estas nuevas inmunoterapias que van a estar disponibles para el paciente de República Dominicana. Y bueno, solamente nos queda que siempre mi país y el de ustedes han sido muy comunes tanto en la cultura y que es mejor ahora también tener un intercambio con productos de alta tecnología para el tratamiento del cáncer. Definitivamente, bueno, los cubanos saben que esta es su casa y nosotros sabemos que somos como una familia, una gran familia. La familia se apoya en todos los sentidos, desde la cultura, la chercha, el gozo, hasta en los momentos difíciles y en la salud.
como es en este caso. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo pudiéramos seguir y aprender un poco más de estas, de Caribe Farmacéutica, el trabajo que usted realiza? Si hay alguna página, algunas redes sociales que se pueden buscar. Por lo pronto se me ocurre la página web del Centro de Inmunología Molecular. Es muy fácil, www, como le dicen acá, ¿no? Sí. www.sin.sld.cu. Allí decir, están dispuestos en detalles estos productos y tiene varios vínculos también a las últimas publicaciones de ensayos clínicos, que allí con más detenimiento se puede ver la valía, ¿no?, de la evidencia clínica que resumen cada una de las indicaciones. Excelente para las personas que quisieran saber un poquito más de todo el trabajo que conlleva poder tener estas medicinas en nuestro país. Recuerden que pronto estarán disponibles todos estos tratamientos en Farmacia Carol. Con nosotros la doctora Giselle Saures. Muchísimas gracias por su compañía y por su labor en algo tan importante que de verdad a mí personalmente, desde que supe que íbamos a hablar de esto, me causó tanta alegría saber que vamos a tocar tantas vidas dominicanas al traer estas medicinas a nuestro país. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a ti que siempre nos sintonizas. Recuerda que puedes buscar nuestros otros episodios y continúa, mantente atento en todas las redes, plataformas digitales, en todos los lados, en Farmacia Carol. Nos vemos en un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.